el licenciado, yo soy la licenciada León Griselda, ¿sí? Me desempeño en terapia intensiva pediátrica, pero soy especialista en terapia intensiva por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Hoy por hoy, en el año 2020 que estamos ahora, es el año internacional de la enfermería. Sé que se hacía un simposio internacional ahí en Paraguay, que realmente tenía muchas ganas de ir, pero bueno, esta pandemia como que detuvo todo. Pero en esta pandemia nos sirvió para darnos cuenta, ¿sí?, de lo importante que es capacitarnos, lo importante que es la enfermería y más la enfermería en cuidados críticos. Yo primero quiero felicitarlos a los que están presentes, porque seguramente la gran mayoría, si no son todos, están porque quieren seguir aprendiendo, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar. Ahí yo le pido a todos que si pueden apagar, porque por ahí hay uno que escucho que pueden apagar sus micrófonos. Voy a tratar de ser lo más didáctica posible, ¿sí? Y cualquier pregunta van anotando en el chat y las respondemos después al terminar. ¿Les parece? Comenzamos, ¿sí? Ustedes me dicen si lo ven bien. ¿Sí? ¿Ven bien? Bueno, Sí, la unidad de súper. cuidados intensivos. La unidad de cuidados intensivos o unidades de cuidados críticos, ¿sí? Así podemos llamarlos también. El inicio de este cuidado intensivo en el mundo se remonta hace varias décadas, cuando la enfermera Florence Nightingale, que seguramente ustedes en toda la carrera la han escuchado, ¿sí?, que fue la pionera en enfermería, había escrito sobre los beneficios de separar un área dentro de los hospitales para recuperar pacientes después de cirugía. Fíjense cómo ella, a mediados de los 1900, ya estaba visionaria, pensando, dándose cuenta de lo importante que es dividir de acuerdo a la complejidad, ¿sí?, de las patologías de los pacientes. Posteriormente, el doctor Dandy, ¿sí?, en Baltimore, Estados Unidos, ¿sí?, abrió la primera unidad con 3 camas para cuidados postquirúrgicos de neurocirugía. Fue en el año 50 cuando realmente se creó la especialidad de cuidados críticos durante una epidemia de polio en Europa y Estados Unidos, la cual obligó a las enfermeras a ventilar manualmente los pacientes utilizando un tubo de plástico a través de la tráquea. ¿Sí? Bastante parecido a lo que está pasando hoy por hoy, ¿sí? No sé cómo será en Paraguay, pero acá, por ejemplo, hasta los enfermeros que no estaban familiarizados, que no estaban en terapia intensiva, se los comenzó, ahora al inicio de esta pandemia, se los comenzó a entrenar, ¿sí? Se los comenzó a entrenar como para poder atender pacientes críticos, pacientes ventilados, que son los que más atendemos nosotros, ¿sí? Casi el 90% de nuestros pacientes están con ventilación mecánica. Entonces se los comenzó a entrenar en eso. Y también se comenzó a valorar a la enfermería en cuanto a su especialidad, ¿sí?, a lo importante que es el cuidado de la enfermería. Nuestro sistema de salud acá en nuestro país está organizado por niveles de complejidad, ¿sí? Yo hoy por hoy me estoy desempeñando en el tercer nivel, en el de más alta complejidad, en el hospital donde yo estoy, ¿sí? Es un nivel de complejidad 6, porque contamos con la unidad de trasplantes. Pero, ¿qué son las unidades de terapias intensivas? ¿Sí? O cuidados críticos. Ustedes, no sé cómo le dicen, nosotros mayormente le decimos las UCI, pero también
se llama UTI muchas veces en otros países, ¿sí? Son lugares dentro de los hospitales, las clínicas, los sanatorios, en que se tratan, ¿sí?, pacientes con enfermedades que ponen en riesgo su vida, ¿sí? Estos riesgos pueden ser reales, ¿sí?, como un traumatismo, un politraumatismo grave, ¿sí?, un TEC que le decimos nosotros mayormente, o pueden ser potenciales, ¿sí?, alguna sepsis, ¿sí? Estos pacientes gravemente enfermos necesitan no solo tratamientos adecuados, sino ese monitoreo continuo. Y el soporte con cuando hablamos de monitoreo continuo, no solo hablamos de toda la maquinaria, de los monitores multiparamétricos, ¿sí? Hablamos también de enfermería. Hablamos de enfermería porque enfermería va a estar, ¿sí?, esas 8 horas de guardia, esas 16 horas de guardia, ¿sí?, al pie de la cama del paciente. Porque no hay mejor monitor, por más tecnología que haya, mejor monitor que los ojos de una enfermera. ¿Sí? Bueno, este paciente entonces no solo va a necesitar este monitoreo continuo y este soporte vital por medio de estos equipos, que puede ser la ventilación mecánica o hemodiálisis, medicamentos también, como inotrópicos, ¿sí?, que no pueden ser utilizados en las salas comunes, en las salas de internaciones comunes, porque necesitan un monitoreo especial. Pero lo que primero vamos a hacer es, ¿me ven bien, sí? Vamos a distinguir estas dos definiciones. Por un lado está terapia intensiva. La terapia intensiva es una especialidad, ¿sí?, multidisciplinaria. Multidisciplinaria, ¿por qué? Porque está el médico intensivista, está el kinesiólogo intensivista y está la enfermera intensivista, ¿sí? Entonces, por eso es una especialidad multidisciplinaria, que representa el último escalón en lo asistencial, donde se proporciona un cuidado médico y enfermero, ¿sí?, de manera permanente a estos pacientes críticos. En el hospital donde yo me desempeño, todos los médicos que están en terapia intensiva son intensivistas recibidos, o sea, recibidos por la SATI, ¿sí?, que es la Asociación Argentina de Terapia Intensiva, que es la que nos rige a nosotros cómo debe ser una terapia intensiva, ¿sí?, qué cuidados, qué premisas tenemos que tener. Los kinesiólogos también, ¿sí?, son especialistas por SATI, y la gran mayoría, por suerte, de los enfermeros, de los licenciados en enfermería, también somos especialistas por SATI. ¿Qué hace esto? No es fanatismo por la SATI. ¿Qué hace esto? Hace de que en este equipo multidisciplinar, ¿sí?, si bien estamos todos con el mismo objetivo, que es que el paciente que llega a nuestra terapia intensiva salga lo más rápido posible y con menores o sin complicaciones, ¿sí? Ese es nuestro objetivo común, tanto médico, kinesiólogo como enfermero. Pero cada uno estamos preparados de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, lo que hace esto, donde estemos en la misma escuela, es que tenemos entonces un mismo alineamiento. Entonces, cada uno sabe cómo trabajar, ¿sí?, en este eslabón, ¿sí? Cada uno en esta cadena que es para ayudar al paciente a promover su salud y para que vuelva a su entorno, ¿sí? Cada uno sabe su función, ¿sí? Eso no nos tenemos que olvidar nunca. Nosotros somos licenciados, somos enfermeros, ¿sí? Tenemos otra función, ¿sí? Nunca hay que tratar de confundir las funciones, Lo que podemos hacer ¿sí? es que teníamos ir alto.
Entonces, y vemos de nuestro... eso es terapia intensiva. La unidad de terapia intensiva es esa instalación especial, ¿sí? Dentro del área hospitalaria que proporciona estos cuidados intensivos, esta medicina intensiva, donde van a ingresar estos pacientes, ¿sí? Que tienen afectado uno o más sistemas orgánicos, ¿sí? Y que sufren alteraciones fisiopatológicas graves, que presentan una amenaza a su vida, ¿sí? Ya sea real o potencial, como hablamos hoy, ¿sí? Estos son los llamados pacientes críticos. En las UTIs, ¿sí? Trabajan médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud que tienen que estar muy bien entrenados, ¿sí? En cuidar a estos pacientes, que son los más graves internados en este hospital. El modelo de atención de salud que se conoce tuvo históricamente su comienzo otra vez en Florence Nightingale, ¿sí? Que después me gustaría que me escriban por el chat si ustedes también la tienen como modelo, ¿sí? Quien se basó en los conceptos de la priorización, ¿sí? El triage, el famoso triage, y la vigilancia continua como determinante del proceso de cuidado. ¿Qué importante es esto? Esto es una de las características que tiene que tener un enfermero que esté en la terapia intensiva. Saber hacer el triage, ¿sí? Saber priorizar. Eso es lo importante, ¿sí? Acuérdense que nosotros cuando comenzamos y recibimos un paciente ya estamos haciendo un plan de cuidados y ahí estamos priorizando, ¿sí? Hay cosas que son mucho más primordiales que otras, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, debido a todos estos constantes desafíos en el sistema de salud mundial, ¿sí? Más ahora que estamos viviendo en una pandemia, ¿sí? Y su complejización, surge esta necesidad de contar con profesionales más competentes, que integren una organización, planificación, trabajo en equipo, conocimiento científico, liderazgo, comunicación, enseñanza e investigación, ¿sí? Es importante entonces la organización, ¿sí? Más de uno que estará acá será jefe de servicio, será jefe de enfermeros, ¿sí? Es primordial que el jefe de enfermeros, ¿sí? Sepa, conozca las cualidades, las habilidades y las debilidades de cada personal. Acuérdense que para que un equipo sea fuerte, hay que fortalecer al eslabón más débil, ¿sí? Que puede ser el más nuevo, el que recién comenzó, ¿sí? Y ahí tenemos que tratar nosotros como enfermeros, por ahí casi todos somos muy celosos de nuestro trabajo, ¿sí? Pero entrenar a ese personal, entrenar a ese compañero nuevo que está. Acuérdense que nosotros estábamos trabajando con personas, ¿sí? No es como matemática, no es 1 más 1, ¿sí? Puede venir un paciente, le habrás tocado varios pacientes con la misma patología, pero que no evolucionó de la misma manera, ¿sí? Entonces lo lindo sería ustedes enseñarle a sus compañeros, ¿sí? Y con su experiencia, porque uno con la experiencia aprende mucho con la experiencia del otro. Hay que saber planificar lo que voy a hacer, ¿sí? El trabajo en equipo, ¿sí? Vuelvo a rescatar eso, el trabajo en equipo es primordial en terapia intensiva. En realidad en toda enfermería, en todos los niveles. Pero en terapia intensiva es primordial, ¿sí? Acuérdense que en un paro cardíaco, ¿sí? Uno va a ocuparse del paciente en sí, otro va a ocuparse del carro de paro con las drogas, ¿sí? Y hay otra persona que se va a ocupar de anotar absolutamente todo, ¿sí? Porque acuérdense que si bien nuestro objetivo es curar al paciente, cuidar al paciente, también esto es una empresa, ¿sí? Donde el financiamiento hay que cuidarlo también, ¿sí?
que enfermería también participa de eso. El liderazgo, ¿sí? El enfermero, después en un rato vamos a hablar de eso, de lo importante que un enfermero de terapia intensiva sea líder. La comunicación fluida con el médico, ¿sí? Es importante que todo el equipo tenga una comunicación fluida, entonces sepa qué va a pasar con ese paciente. Nosotros en nuestro servicio, en el turno mañana, se hace un pase de guardia, ¿sí? En el pase de guardia está presente los médicos, todos los enfermeros del turno, los kinesiólogos y también el jefe de enfermería. Entonces, el médico va contando todo el diagnóstico, todo su resumen de lo que pasó en su guardia, de los laboratorios, absolutamente de todo. El kinesiólogo pone su parte de lo que vio cuando lo trabajó, cuando lo aspiró, ¿sí? El enfermero también pone su parte, mira que yo lo vi así, yo lo vi. Entonces se saca, después de esa charla se saca una conclusión de decir, bueno, hoy vamos a probar esto, ¿sí? Si un paciente está en plan de winning, de destete, de ventilación, ¿sí? O en vacación de sedación que le decimos, ¿sí? En donde va bajando la sedación o lo vamos a tratar de sacar la sedación para despertarlo y ver cómo está su sensorio. Entonces, es importante esta comunicación, ¿sí? Porque acuérdense que el enfermero está todo el tiempo con el paciente y hay cosas que al médico se le va a escapar y somos nosotros los que vamos a ver. Y somos nosotros los que le vamos a decir, y somos nosotros haciendo nuestra priorización, que le vamos a decir, mira, a mí me parece que todavía no, porque yo lo vi así, ¿sí? Y ahí se demuestra también el liderazgo. Pero para que a uno lo respete los médicos o kinesiólogos respeten esa opinión, sí tiene que estar fundada, ¿sí? En conocimiento científico, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿sí? Enseñanza, en investigación, ¿sí? Siempre es bueno investigar, más ahora ustedes saben que en salud todo el tiempo es algo nuevo. Ejemplo de esta pandemia que todos los días nos sorprende con algo nuevo, ¿sí? ¿Qué misión tiene esta unidad de terapia intensiva? ¿Sí? Cuando hablamos de misión, lo que nosotros hablamos es de definición de objetivos, ¿sí? Centrales y permanentes. Es lo que va a querer hacer o tratar de cumplir esta organización, que es una unidad de terapia intensiva, ¿sí? En la unidad, yo le voy a leer, lo que le estoy comentando es la misión que tiene la terapia intensiva de nuestro hospital. Nuestro hospital tiene 2 terapias intensivas. Tiene una terapia intensiva de adultos y tiene una terapia intensiva pediátrica, ¿sí? La misión que tiene esa terapia intensiva es ofrecer atención y práctica médica. Cuando hablamos de práctica médica, también entra la enfermería y kinesiología, ¿sí? Ofrece una atención y práctica médica ética, efectiva y con calidez humana, en instalaciones y equipamientos de vanguardia para el beneficio y satisfacción de los pacientes y familiares. La primera responsabilidad es brindar al paciente una atención médica igualitaria y equitativa, con precisión y celeridad, dado que la unidad conforma un área crítica del hospital. Al encontrarse la unidad en un último nivel de la red de salud, se trabaja en equipo multidisciplinario, con el fin de diagnosticar, manejar, monitorizar e intervenir al paciente en riesgo y al paciente en fase de recuperación. ¿Sí? Hablamos también acá en terapia intensiva, hablamos de ética, ¿sí? De ética y moral, de calidez humana. Hoy por hoy se busca en los cuidados intensivos, ¿sí? La humanización de los cuidados, ¿sí?
Acuérdense que nosotros como enfermeros somos los que más contactos tenemos, ¿sí?, con nuestros pacientes. Y es importante transmitirle tranquilidad y seguridad al paciente. Tiene mucho que ver en su recuperación, ¿sí? Más, no sé si habrá alguno que trabaje también en terapia intensiva pediátrica, ¿sí? Sobre todo nosotros en pediatría, es muy importante. Muchas veces hacemos el papel de madre sustituta, ¿sí? La visión, ¿qué visión tiene esta terapia intensiva? Aspira a ser una unidad de trascendencia, ¿sí? Nuestro hospital, los que aspira es a ser una unidad de trascendencia regional y nacional en el campo asistencial y de investigación. Ampliar sus prestaciones con el fin de asistir y apoyar a las distintas especialidades que comparten esta institución, ¿sí? En nuestro hospital hay un abanico de especialidades, gracias a Dios, que hacen el soporte a nuestra unidad de terapia intensiva. Llevar a cabo educación médica continua, ¿sí?, para controlar un staff calificado, para contar con... Es lo que hacemos nosotros, esta especialidad la hicimos en nuestro hospital, ¿sí? Venía gente de Buenos Aires, del comité de la SATI, a darnos las clases y después tuvimos que rendir. Después de 2 años, fueron 2 años de especialización y sí, rendimos, ¿sí? Y apoyar a la actividad docente a través del programa de residencias. En nuestro hospital hay programa de residencias médicas y de enfermería, con el fin de aportar a la región recursos humanos de muy alto nivel. La organización de las UCIs, ¿sí?, es extremadamente compleja, ya que es un área que necesita recursos humanos, materiales y una planta física acorde, ¿sí?, y servicios de apoyo, todos compatibles con las exigencias legales. Los principios éticos, ¿sí? Hablamos de principios éticos, morales e ideológicos. Esos no hay que olvidarse porque nosotros estamos trabajando con personas, ¿sí? Entonces, no hay que olvidar la ética, ¿sí? Dedicar los esfuerzos y conocimientos al mejoramiento de la salud humana. Trabajar consecuentemente donde la sociedad lo requiera, ¿sí? Estar dispuesto a brindar atención médica con un elevado espíritu internacionalista. Dedicar esfuerzo a la prevención, a la recuperación, la rehabilitación y la promoción de la salud humana. Evitar que se produzcan daños a personas sanas o enfermos en trabajo de investigación. Propiciar que solo se realicen en cada paciente los estudios complementarios indispensables para llegar al diagnóstico correcto. ¿Sí? Respetar el decoro, pudor y la dignidad de los pacientes. Propiciar una adecuada relación personal con el paciente y sus acompañantes, brindándole la información requerida. En cuanto a eso, al menos la legislación argentina, nosotros no podemos darle, como enfermeros, no podemos darle ningún informe al familiar, ¿sí? Lo que podemos llegar a decirle es cómo lo vivimos nosotros, nada más. Obviamente que al paciente y al paciente que esté consciente, siempre se le dice lo que se le va a hacer, ¿sí?, antes de realizar el procedimiento, ¿sí? Eso es ley. Hay que avisarle. Yo no puedo ir nomás y aparecerme para canalizarle al paciente sin haberle avisado. Sobre todo nosotros en pediatría, por ejemplo, es toda una charla cuando están conscientes, convencerlos, ¿sí?, negociar. Bueno, y hay que escuchar las preocupaciones y dificultades de pacientes y familiares. Acuérdense que la persona que está en terapia intensiva o la persona que está en el hospital internada no está porque quiere, ¿sí?, sino que está por una necesidad.
No sé si pueden apagar, hay un micrófono que yo estoy escuchando, pero no escucho bien. Bueno, hay que utilizar un lenguaje claro, sencillo, ¿sí? Y comprensible con los pacientes y familiares, eliminando cualquier expresión de mal gusto, ¿sí? Muchas veces, cuando se da el parte médico, lo ideal sería que esté el enfermero, de ese paciente sobre todo, porque después es el que hace de traductor, ¿sí? Porque a veces el médico por ahí se le pasa y comienza a hablarle, a tratar de explicarle y pone muchos términos médicos, ¿sí? Que no, con los cuales los familiares no están. Puede ser que sí, que tengan un nivel de instrucción alto, o puede ser que no, y no entiendan de la terminología médica, no tienen por qué tampoco. Entonces ahí está un claro rol de la enfermería que va a ser traducir, ¿sí? Nos ha pasado muchas veces que el médico está dando el parte y el familiar escucha y asiente con la cabeza, sí, 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 y cuando se va el médico, nos dicen, yo no le entendí nada, ¿sí? Y ahí estamos nosotros, ¿sí? Miren todas las funciones que tenemos nosotros. Después, conservar el secreto profesional siempre que no perjudique la salud de otras personas, ¿sí? No divulgar aspectos de la enfermedad relacionados con la vida íntima de pacientes y familiares. Al publicar investigaciones no se debe perjudicar la integridad psíquica y moral de los pacientes. En enfermedades de curso fatal, seleccionar a quién se debe dar esa información y ofrecerla con el decoro necesario. Sí, eso es lo importante. Después, tipos de UCIs, tipos de unidades de cuidados críticos, ¿sí? Tenemos los cuidados intensivos cardiológicos o las unidades coronarias, las unidades postoperatorias o de cirugía cardíaca, que son las de recuperación cardíaca, son las que tenemos nosotros, trasplante de órganos, cuidados intensivos psiquiátricos, cuidados postoperatorios, que son las unidades de cuidados intensivos polivalentes, ¿sí? Nosotros contamos en nuestro hospital con una terapia intensiva polivalente separada de una unidad coronaria, ¿sí? Y también dice acá, si la población pediátrica lo justifica, que claramente lo justifica en nuestra región, tenemos una unidad de cuidados intensivos pediátricos, que nosotros atendemos a niños de 1 mes a 15 años. Y hay unidades neonatales que están en otro hospital, ¿sí? Cuyos pacientes se mueven en un rango desde el nacimiento hasta los 30 días de edad. Estas UTIs, ¿dónde deben estar localizadas? Debe ser un área protegida, ¿sí? Del flujo de circulación habitual de estos pacientes. Deben estar de las visitas y del personal de los demás servicios. O sea que tiene que ser un lugar donde no accedan, ¿sí? Un lugar restringido, debido a que el paciente se encuentra en un estado de salud crítico, ¿sí? Y que depende de los equipos de apoyo a los que se encuentra conectado. Hay que tener en cuenta la vulnerabilidad, tanto del sistema de soporte como de los recintos. Y debe contar con las vías de evacuación despegadas y seguras, ¿sí? En caso de incendio, esa unidad debe estar preparada como para una evacuación eficaz. Supongo que se hará ahí en sus lugares de trabajo, al menos una vez por año se hace un simulacro. Obviamente que en este 2020 creo que no lo vamos a tener por el tema de la pandemia, un simulacro de incendio, ¿sí? Donde nuevamente el encargado es el enfermero en priorizar y hacer el triage para ver a qué pacientes va sacando primero, ¿sí? Ahí hablamos de flujos internos y externos, ¿sí? Los flujos internos son aquellos originados en la función propia del quehacer hospitalario y en la unidad. Esos son los movimientos dentro de la unidad, ¿sí? Todo,
cómo va moviéndose por la unidad. Hay sectores limpios, sectores sucios, ¿sí? Cada uno tiene su lugar, el estar de enfermería, el estar de los médicos, ¿sí? Y los flujos externos son aquellos originados básicamente para personas que están fuera del hospital, ¿sí? Las visitas, los familiares. Esta terapia intensiva debe ubicarse en un lugar de fácil acceso desde ahí hacia la unidad de emergencia y hacia los pabellones quirúrgicos, la que se puede lograr localizando las unidades en el mismo nivel o mediante sistemas de conexión vertical rápidos y directos, ¿sí? El nuestro, la terapia intensiva, tiene dos entradas. Una por donde entra el personal, ¿sí? Primero se llega a los vestuarios, ¿sí? Con ropa de calle, obviamente, a los vestuarios, ¿sí? Y después de haberse cambiado, ahí recién ingresa por una puerta. Y hay otra puerta por donde es un pasillo que comunica con todos. En ese pasillo tenemos todo. Vos seguís y tenés servicio de diagnóstico, tenés quirófano, ¿sí? Hay todo. Eso sería lo ideal, porque acuérdense que en terapia intensiva el tiempo es oro, ¿sí? Bueno, los criterios de organización de la planta física de las unidades de cuidado intensivo van a estar dados, ¿sí? Por aspectos funcionales, médicos, arquitectónicos, ¿sí? Y aspectos de prevención de infecciones intrahospitalarias. Esa es otra función de la enfermera también, ¿sí? Eh, Cuidar al paciente, cuidar al personal, cuidarse uno mismo de las infecciones intrahospitalarias, ¿sí? En nuestro hospital nosotros tenemos una enfermera, o sea, enfermería que está encargada de control de infecciones. Es un servicio que está encargada de de controlar tratar de prevenir estas infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Que lo que hacen esas enfermeras, esas licenciadas en enfermería, eh, van recorriendo los servicios, ¿sí? Unidad por unidad, y van viendo, van llamando la atención muchas veces, ¿sí? De lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿sí? Y vamos a acordarnos siempre de que una de las cosas primordiales, y que hoy por hoy en la pandemia es oro, es el saber lavarse las manos, ¿sí? Que hoy por hoy lavarse las manos salva vidas, ¿sí? Y más en nuestro ámbito. Los aspectos funcionales, estas unidades se organizan en 5 áreas principales, ¿sí? El área clínica, el área de apoyo clínico, el área de residencia médica y estas personales, y el área administrativa, el área de espera del público, y deben estar separados los sectores administrativos con las áreas de los pacientes y de apoyo técnico que requieren una mayor privacidad, ¿sí? Además es muy importante mantener separados los accesos de visita de los accesos de pacientes, personal e insumos. La unidad de atención del paciente. La unidad del paciente muchas veces en muchos lugares le dicen cubículo, ¿sí? O habitación. Depende de la organización de cada terapia intensiva, ¿sí? Hay terapias intensivas cerradas, que son habitaciones vidriadas mayormente, ¿sí? Que es la que contamos en terapia intensiva pediátrica, ¿sí? Que son habitaciones cerradas, en donde en cada uno hay 2 camas, todas videadas, ¿sí? Y que dan a el office de enfermería. Es como que el office de enfermería está en una pecera y nosotros tenemos la visión total de las camas, de las habitaciones. Es en terapia intensiva pediátrica. En terapia intensiva de adulto es una terapia mixta. Hay una parte que es una terapia abierta, ¿sí? Donde están separados por box, y hay una parte para los pacientes más críticos
o que están en alguna situación particular, donde están las terapias cerradas, donde están en habitaciones vidriadas también. Todo esto con un monitoreo central. ¿Sí? Esta unidad del paciente es la unidad básica de atención individual al paciente, donde ahí se debe respetar su privacidad, ¿sí? Y al mismo tiempo, el personal de turno lo que logra es tener una visión directa desde la central de monitoreo para su óptimo control y vigilancia. Pero no es solo mirar el monitor, sino que lo podés mirar al paciente, ¿sí? La visión, la estructura, gracias a Dios que tenemos nosotros, nos permite ver directamente al paciente a través del vidrio. Porque hay veces que tenemos que preparar medicación, estamos preparando medicación, pero es con solo levantar la mirada, ya tenemos a nuestro paciente ahí mirándolo. En estos cubículos se concentra casi la totalidad de las instalaciones eléctricas, ¿sí? Especiales los gases clínicos, la ventilación, los sistemas de apoyo y el equipamiento médico de soporte al paciente. No sé si ven bien esta foto. Esta es una unidad mía, ¿sí? Donde yo trabajo. Es una unidad de terapia intensiva pediátrica. Van a ver, acá en esta foto está trabajando una enfermera y una kinesióloga, ¿sí? Con un bebé. Van a ver en esta foto está la mitad de la habitación, porque en cada habitación hay 2 camas, ¿sí? Pero con el suficiente espacio entre cada cama, ¿sí? Para que puedan trabajar una cantidad de personal, ¿sí? Eso es lo importante, eso también tenemos que tener en cuenta para una terapia intensiva. ¿Sí? Si bien en una habitación van a haber 2 camas, debe haber el espacio suficiente para que permita ese trabajo, ¿sí? Correcto. Porque podemos estar en una emergencia y pueden haber más personas adentro, ¿sí? Pero no debemos tocar la otra cama ¿sí? Para evitar infecciones. Esto mayormente es la terapia intensiva nuestra, que van a ver que tiene una cama, ¿sí? Donde está el paciente, tiene todo el tablero de gases, ¿sí? A donde están las instalaciones eléctricas, los enchufes para todas las bombas de infusión, que en esta foto no se puede apreciar bien, pero van a ver que hay unos enchufes así. Está el set de aspiración que está detrás de la kinesióloga, está el sistema de iluminación, ¿sí? Más iluminación, además de la que está en el techo, ¿sí? Porque a veces necesitamos mucho más luz que en otros lugares, ¿sí? También están todos los gases, el vacío, ¿sí? Van a ver que entra perfectamente el respirador ahí, que nosotros usamos los Puritan, y van a ver una mesa auxiliar ahí. En esa mesa auxiliar van a ver algo raro, que no hay una terapia intensiva común, ¿sí? Pero en nuestra, en la pediátrica, sí, que es un DVD portátil. Porque como le digo, cada servicio es especial, y sobre todo pediatría. Yo siempre digo que no todo el mundo está preparado para ser enfermero, para trabajar en salud, ¿sí? Y no todo enfermero está preparado para estar en una terapia intensiva. Y menos por ahí para estar en una terapia pediátrica. A mí, por ejemplo, hoy por hoy trabajar con adultos después de 12, casi 13 años de estar en una terapia pediátrica, me costaría muchísimo. Y juega mucho lo emocional, y por eso es tan importante el perfil que tenemos que tener. Y lo importante es, ¿sí? Trabajar con criterio, trabajar con conocimiento, trabajar a conciencia, porque hay muchas veces que el resultado de lo que queremos no es el esperado, ¿sí?
puede venir un niño, que por ahí son los más vulnerables, son los que más afectan, ¿sí? Puede venir un niño y que nosotros hagamos todo lo humanamente posible, ¿sí? Y el paciente no salga. Pero uno tiene que trabajar con la suficiente responsabilidad y conciencia, como yo siempre digo, para que si el resultado no es positivo, no es el que esperamos, como le digo, el paciente ovite, nosotros tengamos la tranquilidad de haber hecho todo, ¿sí? Eso es importante, siempre. Eh, por ahí los que están comenzando no es tanto, pero por ahí los que llevamos muchos años te van, afecta, ¿sí? Porque nosotros estamos todo el tiempo conectados, todo el tiempo estamos jugando con la muerte, ¿sí? Peleando con la muerte, todo el tiempo. Entonces yo creo que trabajar, ser responsable, capacitarse, que es lo que están haciendo ustedes, que los felicito nuevamente. Si el paciente no sale como esperábamos, yo creo que ustedes van a estar muy tranquilos porque hicieron todo lo que pudieron. Eso es hoy por hoy el pensamiento que yo tengo después de 12, casi 13 años de terapia intensiva, como les digo. Y bueno, es así como debería ser una unidad de terapia intensiva, ¿sí? Acuérdense que el cubículo, la unidad del paciente, debe tener un monitoreo continuo con electrocardiograma, ¿sí? A través de este monitor multiparamétrico, ¿sí? Con alarmas de baja y alta frecuencia, ¿sí? Siempre al iniciar nuestro turno, después lo vamos a ver en el monitoreo, cuando demos monitoreo, pero siempre al iniciar nuestro turno debemos constatar todo lo que tiene el paciente y una de las cosas es el monitor, ¿sí? Siempre debemos mirar el monitor, si las alarmas están puestas como deberían estar y si están activadas. Porque puede pasar que por alguna actividad que tuvo que hacer mi compañero del turno anterior, tuvo que apagar esa alarma y después se pudo haber olvidado de activarla, ¿sí? Por eso siempre tienen que mirar eso, ¿sí? Como miramos, cómo controlamos la sonda nasogástrica, cómo controlamos la permeabilidad de las vías, cómo controlamos que las infusiones que están pasando por bomba tengan suficiente y no tenga que salir a preparar porque me comienza a sonar una alarma, ¿sí? Que no nos pase nunca con los inotrópicos, ¿sí? Siempre hay que prever eso y siempre cuando tomamos el turno tenemos que mirar todo, ¿sí? Ahí se ven las bombas, el equipo, ¿sí? Se ven las bombas ahí. A ver, no me deja. Acá. Se ven las bombas, ¿sí? Estos son otro tipo de bombas. Y siempre antes de iniciar el turno, como yo digo, cuando tomamos el turno, cuando tomamos el pase de guardia, siempre mirar las infusiones, ¿sí? Si no va a alcanzar para el turno, si más o menos cuándo se nos va a terminar, ¿sí? La cama tiene que ser acá está la cama, ¿sí? Esta es igual a nuestra cama, debe ser con cabecera desmontable y posiciones ajustables, ¿sí? La cabecera desmontable, ¿por qué? Porque puede ser que se necesite sacar esta cabecera, ¿sí? Y el médico se va a meter acá atrás para intubar al paciente, más pasado, ¿sí? Bueno, después equipo para realizar las aspiraciones, el equipo de asistencia ventilatoria, ¿sí? Que incluye las bolsas, siempre eso hay que mirar también. Si bien es, al menos en nuestro hospital, toda la parte ventilatoria es responsabilidad del kinesiólogo, nosotros como enfermeros y dueños del paciente, porque nosotros cuando tomamos la guardia, ¿sí? Somos dueños del paciente. Tenemos que tener ese sentido de pertenencia, no solo del paciente, sino que del servicio, ¿sí? Mirar esas bolsas, ¿sí? Que las bolsas de bambú funcionen, ¿sí?
todo miramos nosotros. Acuérdense que ustedes son los dueños del paciente. La vida de ese paciente depende de usted, ¿sí? Y el equipo de mantenimiento de la vía aérea, que incluye el laringo, ¿sí? Que siempre tiene que estar presente en la unidad del paciente. Nosotros lo tenemos siempre uno cerca, porque, no, porque puede haber una extubación accidental, ¿sí? Y necesitemos siempre antes del turno, eso tiene que ver más con una parte organizativa. En enfermería siempre hay un encargado del control de carro para el inicio de la guardia, donde lo que mira es justamente esto, que estén todas las drogas, que no nos falte insumo en el carro de paro, que el laringo funcione, porque muchas veces la luz no es la que debería, ¿sí? Hay muchas cosas técnicas pequeñas que pueden hacer mucha diferencia en las emergencias. Entonces, todo esto tenemos que tener, ¿sí? Si nuestro paciente está intubado, tenemos que, los tubos endotraqueales tenemos que tenerlos a mano, ¿sí? Que tener a manos, siempre, por las dudas, un número menos, un número más, y el número que es, siempre, ¿sí? Y en general este tipo de unidades cuenta además con educación e investigación en el campo de la terapia intensiva y en el campo de enfermería, ¿sí? Una unidad de cuidados intensivos debe ser capaz de proveer un control básico, monitoreo de electrocardiografía, ¿sí? Continuo, un monitoreo de presión arterial invasiva o no invasiva, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en monitoreo, la TAM, monitoreo de presión venosa central, equipo para ventilar adecuadamente a los pacientes, equipo de resucitación, como estábamos hablando del carro de paro, el desfibrilador también, hay que controlarlo al inicio de la guardia y que funcione correctamente, ¿sí? Equipos de resucitación de emergencia, equipo para soporte de hemodinamia, que incluye las bombas, ¿sí? La compresión neumática, monitores de transporte, porque muchas veces nuestros pacientes que están críticamente enfermos necesitan ir a rayos o a resonancia magnética, ¿sí? Marcapasos transitorios, monitoreo de presión de arterial pulmonar, monitoreo de volumen minuto cardíaco, hemodiálisis, capnografía, monitoreo de oximetría de pulso, acceso a tomografía computada, cateterismo, medicina nuclear, broncoscopía rígida y por fibra óptica, neuromonitoreo, perdón, ¿sí? Sistema de datos computarizado, plasmaféresis, ¿sí? Y hoy hablamos de uno de los sectores que es muy importante, el sector de trabajo limpio y sucio, ¿sí? El limpio es un recinto de trabajo de apoyo que se destina para las labores de preparación de medicación, ¿sí? Soluciones para los pacientes, que se encuentra ubicado, nosotros, dice, próximamente a la estación de enfermería, nosotros lo tenemos en el office de enfermería, ¿sí? Nuestro office es como una C, digamos que como una herradura más. En los extremos está el sector limpio, del otro lado el sector sucio, ¿sí? Y en el centro están las computadoras donde nosotros trabajamos. Y debe tener un tamaño adecuado, ¿sí? Para desarrollar actividades, para preparación de carro y un espacio para el trabajo simultáneo de 2 o 3 personas a la vez. El sector de trabajo sucio es un recinto que está destinado al depósito transitorio de materiales clínicos, ¿sí? Usados en los procedimientos efectuados a los pacientes de la unidad, previo al envío a la central de esterilización. En este lugar se efectúa la limpieza de algunos elementos o piezas de equipos independientemente del número de camas, y también ahí tenemos nosotros un sector separado para el lavado de manos. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que llevan al ingreso a las UCI? Los pacientes con enfermedades críticas, por ejemplo, los más importantes son cuando falla o mal funcionamiento, sí, de los órganos más importantes o sistemas orgánicos como el corazón, el pulmón y el riñón. Importante mencionar que las fallas orgánicas pueden llevar a los pacientes a la terapia intensiva, pero también puede aparecer con el paciente ya internado, ¿sí?
Eso le habrá pasado mucho, que vino por una patología y después se complicó con una neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿sí? Que es una de las que más incidencia tenemos nosotros. En estos casos, la condición clínica del paciente sí puede agravarse o la internación se va a agravar, se alarga. Una de las primeras es el shock, ¿sí? Una de las patologías por las cuales se ingresa mayor, que puede ocurrir cuando los órganos del cuerpo no reciben sangre y por lo tanto el oxígeno que ya transporta o con la presión suficiente como para funcionar normalmente. Entonces hay varios tipos de shock. Nosotros conocemos el shock hipovolémico, ¿sí? Que es causado por una hemorragia muy importante o una deshidratación. El shock cardiogénico, cuando falla el corazón como bomba impulsora de la sangre. El shock séptico, cuando una infección es muy grave y causa fallos de distintos órganos. Cualquier tipo de shock, si no responde al tratamiento, puede causar el fallo de otros órganos, ¿sí? Y eso puede llevar a la muerte. Otro es la insuficiencia respiratoria, que se presenta cuando los pulmones no cumplen con su función. Entonces, que hace ingresar el oxígeno en el organismo y eliminar el dióxido de carbono. Esta falla respiratoria puede ser leve o grave y son las causas más frecuentes de insuficiencia respiratoria las que ingresan en la UTI. Son la neumonía, ¿sí? El asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, la falla cardíaca y otras. La causa más grave de insuficiencia respiratoria que suele desarrollarse en pocas horas es conocida como una injuria pulmonar aguda, ¿sí? Y en los casos más graves como síndrome de distrés respiratorio agudo. El distrés respiratorio puede aparecer por distintas enfermedades, una neumonía grave, o la aspiración o pasaje del contenido del estómago a los pulmones, o por el traumatismo, por un golpe sí a los propios pulmones, o por un traumatismo importante en todo el organismo. Como ocurre luego de accidentes graves, o luego de enfermedades muy graves, como ocurre en algunos casos de pancreatitis o por otras causas. En estos casos se requiere habitualmente la utilización de un respirador, ¿sí? O ventilación mecánica, que es lo mismo, ¿sí? Siempre acuérdense que lo que nosotros asistimos con el respirador que le decimos es la ventilación, no la respiración. Para suplantar esta función de los pulmones, ¿sí? Que no pueden llevarla a cabo. Otras son las infecciones, ¿sí? Son habituales, son habitualmente por las que ingresan, ¿sí? Pero también pueden llevar a aparecer durante la misma internación, ¿sí? Que son las famosas infecciones intrahospitalarias. La enfermedad que llevó a un paciente a la UTI puede debilitarlo, entonces disminuye la capacidad de defensa del organismo contra las infecciones. Los dispositivos que se utilizan en estos pacientes internados también, ¿no? Como los tubos endotraqueales, ¿sí? Acuérdense que cada vez que invadimos al paciente es una posibilidad de infección. Cuando hacemos un catéter, cuando hacemos una sonda, ¿sí? Finalmente los UTI son los ambientes donde los gérmenes resistentes suelen proliferar, ¿sí? Debido a la gravedad de los pacientes y a la frecuente necesidad de utilización de antibióticos, ¿sí? Acuérdense que el entrar en terapia intensiva es como un arma de doble filo, vamos a ayudarlo, pero también puede ganarse una infección también, ¿sí? Por todas estas razones propias del paciente, los dispositivos que se utilizan y el medio ambiente, las infecciones son muy frecuentes en los pacientes críticos. Y ahí nosotros tenemos un papel fundamental, ¿sí? Que es el cuidarnos y el cuidar al paciente. ¿Sí? La sepsis severa, el síndrome de disfunción orgánica múltiple y el shock sepsis. Cuando un paciente presenta una infección grave que causa un gran estado de inflamación, se denomina sepsis o síndrome séptico, ¿sí? En esta situación los pacientes suelen presentar fiebre, respirar rápido, ¿sí? Presentar otros signos que su médico le comentará. Y bueno, si la sepsis se hace tan importante que causa por lo menos que un órgano funcione mal, por ejemplo los pulmones, se llama sepsis severa. Cuando es necesario agregar medicamentos que mantienen la presión arterial, ya el cuadro pasa a ser un shock séptico. Ahí ya estamos hablando, ¿sí? Y esto puede provocar que comiencen a funcionar mal una falla pulmonar, que se agrega la del corazón, luego los riñones,
el hígado, la sangre, el intestino, ¿sí? Y ya estaríamos hablando de un síndrome de disfunción orgánica múltiple, ¿sí? Que es muy grave y con pocas posibilidades de sobrevida cuando distintos órganos comienzan a fallar en forma progresiva. Otro es la insuficiencia renal, ¿sí? La función de los riñones es eliminar agua y toxina, ¿sí? Y en los pacientes críticos estas funciones frecuentemente se afectan, ¿sí? Ya que los riñones son muy sensibles a cualquier mecanismo de daño. Acuérdense que también, aparte de nosotros, hay mucha medicación que pueden dañar lo renal, ¿sí? Y las formas más graves de insuficiencia renal pueden requerir diálisis. Las hemorragias digestivas, los pacientes críticos con frecuencia desarrollan estas úlceras en el estómago o en el duodeno. La trombosis venosa profunda, los pacientes críticos presentan riesgo de desarrollar estos coágulos, ¿sí? En general en las piernas y en el pulmón. Si bien la mayoría de los pacientes internados en la UTI reciben estos medicamentos ya para prevenir esto, ¿sí? Se les colocan también aparatos especiales como las botas, ¿sí? Que comprimen y descomprimen las piernas, que serían las botas neumáticas, para evitar que se formen estos coágulos. Aún así se forman y requieren distintos tratamientos. Y las enfermedades del sistema nervioso, que hay una gran variedad de enfermedades del cerebro que generan la internación en las UTI, ¿sí? Que pueden ser traumatismo de cráneo, ¿sí? Ataques cerebrales, hemorragias, infecciones. El sistema nervioso también puede afectarse en los pacientes internados en la UTI por otras enfermedades. Así pueden parecer somnolientos, estuporosos, asustados, excitados, agresivos o con alucinaciones, ¿sí? Nos ha pasado muchas veces, o directamente con los ojos cerrados sin responder, ¿sí? A ningún estímulo. Y también los pacientes ancianos, ¿sí? Tienen mucha tendencia a presentar estas alteraciones agravadas por un medio ambiente extraño para ellos, que es ruidoso, con una luz permanente, porque siempre en terapia está la luz prendida, ¿sí? Que hace desaparecer el ciclo día-noche y provoca esa alteración en el sueño. En general suelen mejorar con la mayoría de la enfermedad o cuando se van de alta o de la UTI. Sin embargo, hay ocasiones en que es necesario administrar esos medicamentos para calmarlos, ¿sí? Y pueden llegar a estar contenidos. En otra ocasión aparecen pacientes que pueden ingresar a las UTI de forma planificada, por ejemplo, alguna cirugía, ¿sí? Que alguna es muy extensa, compleja, sobre todo las neurocirugías, ¿sí? Y también hay cirugías de emergencia, ¿no? Y esto es importante remarcar que no todos los pacientes se benefician con el ingreso a estas terapias, ¿sí? Hay pacientes con enfermedades llamadas terminales, en las cuales no hay cura posible, y en estos casos lo mejor es ofrecer una opción de internación fuera de estas UTI, en la que se brinde máximo confort, tratando el dolor o la falta de aire, con posibilidad de acompañamiento permanente de sus seres queridos. O sea que hay cosas que nosotros no, en la terapia intensiva no podemos, hay pacientes que no pueden. Y bueno, ir terminando, ¿sí? Acuérdense, es, vamos a tomarlo como chiste, ¿sí? Si amas a alguien, no lo dejes ir, cédalo, protege la vía aérea, mantén una adecuada perfusión, si se queda es tuyo y si no, ponte a estudiar. Muchas gracias. Hola, sí. En ese caso, en la foto, vamos a ver si volvemos. En la foto es una paciente que ya está con nosotros hace mucho tiempo, está ventilada mecánicamente, ¿sí? Está Sí. en asistencia ventilatoria, está con inotrópico, pero la nena está consciente, la nena está despierta, es una nena de 1 año y medio, que a los 1 año se trasplantó, tuvo un trasplante hepático, y que ahora está con unas complicaciones bastante críticas, y ella está consciente. Entonces, como se la trata también de no sedarla tanto, cuidando también la parte neurológica, porque si no, no sabemos que nunca, si la mantenemos siempre dormida, siempre bloqueada, no vamos a saber qué está pasando por su cabecita, ¿sí? No podemos evaluar el sensorio. El sensorio de ella es espectacular,
Al ser una nena de 1 año y 6 meses, imagínense estar ahí, sola en una cama. Entonces nosotros en estos pacientes usamos el DVD. Ahí ella, por ejemplo, ahora ahí en ese momento la estaban higienizando, pero ella estaba mirando con el DVD Pepa, ¿sí? Para eso es el DVD portátil. Entonces, nosotros tenemos en todas las internaciones, en la internación intermedia también, de cuidados intermedios también tienen tele los chicos en cada habitación, pero en las terapias intensivas no. Entonces nosotros usamos ese recurso de DVD, que es para entretenerlos, ¿sí? Que sea, en pediatría se da mucho. Este hospital, por ejemplo, también tiene musicoterapia, ¿sí? Que se usa por ahí más en adultos. Acuérdense que nosotros estamos trabajando con personas que no son solo una patología, sino que vos tenés que estar atento a lo psicosocial, ¿sí? A todo, a lo holístico, a todo. Es el cuidado humanizado. Entonces eso es una manera que nosotros encontramos, ¿sí? Seguramente el que trabaje, si hay alguno que trabaje en terapia intensiva pediátrica también, eh, a veces te convertís en payaso haciendo globos. El tema es entretenerlos, ¿sí? Porque si se ponen a llorar por ahí, él comienza a llorar y necesita más aspiraciones y con eso puede sumar más riesgos de infecciones. Entonces nosotras así lo mantenemos más tranquila, aparte de tanto tiempo que está con nosotros ya nos conoce. No sé si otra pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar? Creo que vi unos que estaban de a dos, si no me equivoco. O cuéntenme su experiencia porque yo no... En todos lados estamos trabajando. Ahí, a modo recordatorio nomás, no se olviden, en Argentina las terapias y los profesionales que están en la terapia se rigen por la SATI. Es un órgano que rige todas las terapias de toda Argentina, ¿verdad? Y para conocer un poquitito más, Griselda le va a contar un poquitito cómo es el hospital de alta complejidad. ¿Por qué le llaman alta complejidad? Es ella donde trabaja. Yo tuve la suerte de estar por ahí varias veces y comentarle un poco por qué alta complejidad, Griselda. Se llama Hospital de Alta Complejidad. Bueno, como yo te dije, nuestro sistema de salud, el sistema de salud de nuestra provincia, se organiza en niveles de complejidad, ¿sí? Entonces nosotros somos el de mayor complejidad. A nivel nacional somos nivel 6 porque contamos, como hoy dije, con trasplante, que no todos los hospitales eh, cuentan con eso. Y digamos que nosotros en la región somos un hospital de referencia. Al hablar de la región estoy hablando de otras provincias también, ¿sí? Nuestro hospital hoy por hoy tiene 16 años, cuenta con una terapia intensiva de adulto, una unidad coronaria. Las internaciones son por nivel de complejidad, ¿sí? Hay una internación 3 que es para un cuidado intermedio, una internación 5 que es ya para cuidados un poquito más continuos, ¿sí? De eso pasaría ya de las 5, si el paciente se complica, ya pasaría a una terapia intensiva o a una unidad coronaria de acuerdo al cuadro que presente. Tiene una internación oncológica, ¿sí? Eh, para adultos. Nosotros en pediatría, también otro servicio que tiene el hospital, tenemos una parte de internación pediátrica, una unidad de cuidados intermedios, que la denominamos SIP, y las unidades de cuidado intensivo, que las denominamos BUSIP, ¿sí? La unidad de internación también atiende a pacientes
con tratamientos oncológicos, ¿sí? Que nosotros lo llamamos hospital día, porque vienen y se hacen su medicación y se van. Hay algunos que sí, que hacen su ciclo y se quedan 3 o 4 días y se van. Por eso somos alta complejidad, de acuerdo a nuestro nivel de organización de salud. Nosotros estamos en el nivel más alto y gracias a Dios yo pertenezco a esa institución. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Zulma hace una preguntita otra vez, otra preguntita. Dice, si Ah, nuestro paciente sí. bebé recién nacido está en UTI, ¿cómo es su alimentación? ¿Se administra leche materna o tiene alguna leche de fórmula especial? Nosotros, como tenemos pacientes de 30 días en adelante, nosotros no tenemos banco de leche. Banco de leche se le llama acá. Sí, el hospital donde está la terapia neonatal tiene un banco de leche donde las madres van dejando. Nosotros contamos con, dentro de nuestro servicio de pediatría, un servicio de lactario, ¿sí? Que está apoyado por un servicio de nutricionistas, que ellos van evaluando al paciente junto con el médico intensivista y de acuerdo a eso se le alimenta, ¿sí? A través de la sonda nasogástrica. Casi siempre nuestros ritmos de alimentación son una cantidad cada 3 horas, ¿sí? Que son de infusión continua en 2 horas, 1 hora de descanso y ahí se vuelve a comenzar. No sé si alguna otra pregunta. A ver, ¿alguien más que quiera preguntar? ¿O nos vamos a receso 10 minutitos? ¿Alguna? Parece que ¿No? no, licenciada. Parece que entendieron toda tu clase súper bien. Y Pueden bueno, ¿qué tal? activar, pueden activar también sus micrófonos si quieren consultar en directo. Bueno, creo que porque a algunos no les aparecía, dice el chat. El Entonces, chat. por ahí si quieren desactivar el micrófono, lo pueden hacer y consultar a la profe. Jessica Y que Amarra, habiliten. Jessica Fernández, puedes habilitar si quieres para que se te escuche. Sí. Bueno, Jessica, ¿alguna pregunta? Díganme, si yo acá estamos para aprender todo, yo también quiero aprender de ustedes. Al momento no. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. bueno, vamos a hacer un corte de 10 minutitos para que vayan al baño, tomen agua y retomamos en 10, ¿sí? 10:20 arrancamos de nuevo. Está, profe. Bueno, bueno. Gracias.